esta noche que estamos comenzando nuestra escuela de discipulado. Le damos gracias y la bienvenida a todos en esta noche. La semana pasada dimos lo que se llama el Open Door. Hoy vamos a comenzar nuestra escuela, dándole gracias a Dios por este nuevo comienzo. Esto es un sueño que estaba ya en la mente de nosotros hace un tiempo atrás, pero se llevó a cabo en este tiempo, en el 2024. Gracias a Dios porque pudimos lograrlo. Ahora pues, ¿verdad? Pedimos que ustedes se monten en esta nueva jornada de esta escuela de discipulado. Vamos a tratar ya los temas que vamos a estar tratando. Ya ustedes saben ya la lista que se le entregó a todos ustedes en el Open Door. Y esperamos que usted tenga entusiasmo sobre, primeramente, aprender de la palabra juntamente en esta nueva travesía y saber sobre todo estar comprometidos con Dios, ¿verdad? Estar comprometidos con Dios para poder, ¿verdad?, trabajar y aprender y así también poder discipular a otros. Eso es importante en este nuevo tiempo que estamos llevando a cabo. Le pedimos ahora que vamos ya a recogernos porque vamos a empezar la clase, así que vamos a poner atención en la clase y así evitar cualquier distracción. Así que vamos entonces, vamos a orar, darle gracias a Dios en esta noche. Ya se le entregó a usted unos cuadernos, ¿verdad? Usted puede comprar el suyo si quiere, más cómodo, el que usted prefiere, para que así tome notas. Como le mencionamos la semana pasada, para comenzar, las clases van a ser grabadas para que usted pueda, durante la semana entrante, pueda usted ir al canal de YouTube de la iglesia privado, para que usted pueda tener acceso y quizás ver la clase y tomar notas. También se le mencionó que usted puede usar su teléfono no para estar mirando ni buscando versículos. Usted como cristiano, estamos en una escuela, usted usa su libro de texto, que es la Biblia. Es un requisito primordial. ¿Ok? Y puede usarlo para grabar en audio, no en video. Usted pone en audio, graba por el teléfono y se preocupa más que grabarlo en audio, porque si acaso usted no pudo captar algo que se está enseñando, pues usted puede en su casa antes de la semana puede escuchar el audio y así puede beneficiarse. Pero de ahí en fuera, los teléfonos no son para distracción ni para usarlo como Biblia. Así que, como somos una escuela cristiana, pues vamos a usar nuestra Biblia. ¿Ok? Y quede bien claro eso. Es un requisito muy importante. Así que vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por este día. Y vamos a darle gracias a todos en comunión. Por favor, Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Dios, por este grato privilegio que tú nos das en esta noche, estar aquí, Dios mío, para adorarte y glorificarte, para estudiar tu palabra. Damos gracias, Padre, por el comienzo de esta escuela, Dios mío, escuela de discipulado, para así siempre, Dios mío, esperando, Padre, que esta escuela sea de gran bendición para nuestras vidas. Dios mío, porque sabemos que tenemos una generación que está creciendo, que tiene que tener conocimiento, del cual también nosotros tenemos que estar, Dios mío, empapados de tu palabra para poder discipular a nuestras nuevas generaciones, darle la palabra, enseñarle, Dios mío, educarlos en la educación cristiana, para que conozcan la palabra de Dios, conozcan, Dios mío, los principios bíblicos, Dios mío, las verdades bíblicas, Dios mío, para que ellos puedan, Dios mío, crear, Dios mío, en los hijos de ellos, en sus hijos de sus hijos, Dios mío, un fundamento para que puedan defender la fe cristiana y saber dónde están parados, Dios mío, y conocerte a ti personalmente, más que una teoría, más que una referencia, que te conozcan personalmente a través de tu Santo Espíritu, Santa Palabra. Damos gracias, Padre, por esta noche, por este nuevo comienzo, esperando, Padre, que tú bendigas cada una persona aquí presente, tú les bendiga de gran manera, que tu Santo Espíritu ministre cada corazón, Dios mío, que los padres podamos ser sumisos, para que abran nuestros ojos de entendimiento para poder entender tu palabra, Dios mío, a la capacidad que nosotros necesitamos en este tiempo. Te damos gracias, Padre, en esta noche, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como dije nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos entonces a comenzar nuestro discipulado nivel número 1. Como decíamos la semana pasada, le dimos los subtítulos de las clases. Hoy vamos a hablar sobre la salvación es a través de Cristo. Un tema que quizás parece sencillo, pero para muchos, ¿verdad?, no lo es muchas veces, ¿verdad? Porque hay tantos puntos de vista que mucha gente tiene. Me voy para este lado para que puedan escribir. Pero es un tema bastante importante en nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Dice el versículo de texto de base, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los objetivos de esta clase que vamos a comenzar, hay objetivos
es que aprendamos que la salvación es un regalo que solamente es dado por Dios. Es un regalo. ¿Ok? Y cuando se da un regalo, ¿qué se hace? ¿Por qué usted regala? ¿Por qué esto es un regalo? Por amor a la persona, ¿verdad? Lo estima y le da un regalo. No porque se lo están pidiendo, ni está obligado. Usted lo da por amor y porque lo siente hacerlo. Entonces, vemos que la salvación es un regalo que solamente es dado por Dios a través del sacrificio vicario de Cristo, como dice Hechos 4:12. ¿Ok? También vamos, objetivo de esta clase, en este nuevo semestre, este nuevo nivel, es que adquiramos el conocimiento bíblico en cuanto a los requisitos que el hombre debe cumplir para ser acreedor a esa salvación ofrecida por Dios. Pero esto no es por gracia, esto no es por fe, sí, pero hay unos requisitos que usted y yo tenemos que cumplir. Porque si no fuera así, como decía mi papá, esto fuera un ñame, fuera fácil. No, pero hay unos requisitos que usted y yo tenemos que cumplir en este asunto. Entonces, al estudio de la doctrina de la salvación se le llama soteriología. Se lo voy a escribir aquí. No que usted lo cogía, sino que... Este marcador. ¿Qué es soteriología? Es la redención de Dios a la humanidad pecadora. Es la redención de Dios a la humanidad pecadora. Entonces, esa redención es únicamente a través de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la única manera de ser hijo de Dios es recibir la salvación que solo existe a través de Jesucristo. No es a través de nadie. Hay muchas religiones que vamos después, unos meses más tarde, vamos a hablar sobre las religiones y las sectas. Su punto de vista, para que usted entienda, tenga un conocimiento de las sectas, de lo que opina y cómo ellos tienen sus salvadores supuestamente, sus dioses ajenos. Pero eso vamos a ver más tarde. Entonces, en la definición de salvación, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Es un cambio radical, escuche bien, es un cambio radical que hace Cristo en la vida de una persona. Es el cambio radical que ofrece Cristo en la vida de una persona y que afecta a todo su ser. Es por eso, por ende, cuando una persona viene a Cristo, acepta a Cristo, Cristo viene a su vida, usted cambia, usted transforma, usted es regenerado, que eso lo vamos a hablar más tarde en las próximas semanas. Ahí le dimos todas las clases. ¿Qué tiene que suceder? Porque no puede ser concebible que usted diga, yo conozco a Cristo, y usted diga de la misma manera que antes que usted no conoce a Cristo. Entonces había una contrariedad muy rara, algo fuera de la lógica, porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo es transformado, es regenerado, es cambiado, es transformado, su mente cambia, todo cambia a través de la persona de Cristo. Por eso dice que por el fruto lo conoce. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, pero por el fruto lo conoceremos. ¿Qué fruto está dando usted? ¿O estamos nosotros? ¿O está aquel que dice que se llama cristiano? ¿Qué fruto? Podemos decir muchas cosas, pero el fruto lo que identifica es quién tú eres. ¿Verdad? Entonces, antes de que Cristo nos cambie, nosotros estábamos llenos de pecado y no entendemos las cosas de Dios porque el pecado nos separa de Él. Por eso mucha gente que no conoce a Dios no entiende las cosas de Dios. Porque están separados de Dios, no conocen a Dios. No pueden entender las cosas de Dios. Ahora, el asunto es, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia? No el pastor, no la religión, no la gente. ¿Qué dice la Biblia? El pecado
dice, nos ha privado del cielo, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pablo hablando a la epístola de los romanos, dice que la carta una carta muy gloriosa, muy preciosa, le llama la reina de las epístolas. Tremendo, como Pablo le llama la reina de las epístolas. Entonces, otro asunto es, hablando sobre lo que dice la Biblia sobre el pecado, la desobediencia del hombre en el principio de la creación originó que la humanidad heredara el pecado adámico. ¿Quiénes pecaron? Nuestros primeros padres. ¿Qué heredamos de ellos? El pecado. Y como dice que lo que se hereda no se hurta. Y por eso muchos tenemos tanto más, porque todavía estamos en la vida pecaminosa, porque aunque Cristo nos redimió de eso, muchos seguimos todavía con nuestro primer padre Adán. Vemos que en Génesis 3, del 1 al 14, usted lo va a leer en su casa, porque ahora no daría el tiempo. ¿Del 1 al 14? Sí, Génesis 3, del 1 al 14. Vemos que habla sobre la desobediencia. Porque vemos que Dios le habló específicamente, le dio unas especificaciones, pero desobedeció. Como nosotros muchas veces, Dios nos habla por su palabra, pero decimos, yo voy a hacer como yo quiera. Yo vivo la vida a mi manera. Muchas veces sucede eso, ¿no? Voy a vivir la vida a mi manera, ¿verdad? Y ahí estamos, a mi manera. Pero eso se llama ¿qué? Desobediencia. Y usted va en su casa, estudie, porque es bueno que usted estudie, que lea en su casa como estudiante, Génesis 3 del 1 al 14. Pero vemos que en Génesis 3:15 aprendemos que la primera promesa del plan de Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer y Cristo y la simiente de la serpiente, Satanás y sus seguidores. Usted lo va a ver en Génesis 3:15. Por eso es bueno que usted cuando la lea, pero también estudie. Porque muchas veces nosotros leemos nada más y no profundizamos. Y si no aprendemos a entender Génesis, menos vamos a entender el resto de la Biblia. Porque si no entendemos el principio, ¿cómo vamos a entender entonces el final? ¿Usted ha visto alguna película, la ha visto a mitad? ¿Alguna película? Y usted dice, pero ¿cómo? No entiendo. Y tiene que volver entonces a ver la película desde el principio para que agarre la onda, porque no la va a entender hasta que vea desde el principio. Y así es la Biblia. Si no vamos al principio, ¿cómo vamos a entender lo demás? Estos son los objetivos que estamos hablando. ¿Cuáles son los pasos para la salvación? Le disculpo que no pudimos escribir aquí ciertas cosas porque la podemos armar ahorita y no lo dimos para escribir, pero la semana que viene vamos ya ciertas cosas escritas. Pero ya usted sabe, usted va a tener su audio ahí para que pueda tomar ya más. ¿Cuáles son los pasos para la salvación? Número 1, arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores y sentirlo. Usted tiene que sentir que usted es un pecador para que se pueda arrepentir. Porque si no nos sentimos que hemos pecado, no vamos a arrepentirnos. Yo estoy bien como estoy. Eso que decimos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, I'm good, I'm doing fine. Pero ¿en verdad estamos bien? No, muchas veces no, como seres humanos. Dice la palabra en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si queremos ser salvos, Dios dice, mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque tiene que haber arrepentimiento para haber salvación.
Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Puede decir 20 Ave María, 4 Rosarios, puede decir todo lo que usted quiera, no hay salvación. No hay salvación. Mire cómo dice la palabra en 1 Juan 1:9, que habla sobre confesión. Cuando hay un arrepentimiento, ella la confesión. ¿Esa es la número 2? No. Sí. Llega la confesión. ¿O confesión? Sí. Oh, hold on. Confesar entonces es mis pecados a Dios. Y es lo que dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo. Pero para eso usted tiene que estar arrepentido y confesar su pecado y apartarse. Porque si yo pido perdón pero sigo siendo la misma, entonces no me he arrepentido. Entonces Dios no va a perdonarme. Aunque el perdón está accesible, pero no va a recibir perdón porque yo sigo siendo la misma. Y vamos a estar ahorita más en eso. Tercero, perdón de pecados. Hablando sobre cuáles son los pasos de la salvación. Perdón de pecados. Según Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos en pecado. No teníamos salvación. Estamos perdidos sin fe, sin esperanza. Y lo encontró en la circuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Número 4. Estos son los objetivos, ¿ok? Estamos hablando. Entonces vamos a entrar un poco en la clase. Número 4 es fe en Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, 8 y 9. 9 y 10, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted lo cree aquí, pero lo confiesa acá. Tiene que creerlo primero, pero confesarlo. Por eso, si no hay confesión de su pecado, no hay liberación. Si usted no confiesa su pecado, no hay liberación. Por eso mucha gente atada porque no confiesan. Viven atados en el pecado. Número 5. Hablando sobre los pasos de la salvación. Número 5. Salvación. No avergonzarse del evangelio. Hay gente que se convierte, después ahí le dan vergüenza hasta con la Biblia y no quiere que nadie los vea. Andan undercover. Andan tapados. Y en el invierno se cubre más porque en el invierno se puede tapar por el frío. Pero vemos que mucha gente le da vergüenza al evangelio. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así que si usted es griego también él recibe salvación. Y al gentil también. En este tiempo estaremos también aprendiendo un poquito sobre temas relacionados con la obra redentora de Cristo. Principalmente son la fe en Cristo, como decía el número 4. ¿Verdad? Que si confesares con tu boca, ¿verdad? Que el Señor Jesús es el Señor de tu vida, cree en tu corazón
que Dios levantó a los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Decimos que salvación no es avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio. ¿Y a quién no le gusta el poder? A todos, pero el poder que tiene Dios, ¿no? ¿Verdad? Para salvar a nosotros. Entonces, hablando un poquito sobre arrepentimiento, hablando un poquito sobre la fe, hablando un poco sobre la conversión, hablando un poco sobre la adopción, hablando sobre la regeneración y la justificación. Vemos que, primeramente, el arrepentimiento es el cambio voluntario de la mente del pecador. Es voluntario. Dios no te obliga a nadie. Es el cambio voluntario en la mente del pecador, dejando atrás el pecado y volviéndose a Cristo. ¿A cuánto aquí Dios le puso un cuchillo, una pistola en la sien para que te conviertes o mira a ver? ¿Verdad que a ninguno? ¿Verdad? Porque usted vino a Cristo, vino voluntariamente. Nadie fue obligado a comer. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero mayormente todos venimos. Hay algunos que hay que obligarlo, ¿verdad? Para que sea, hay que empujarlo. Pero ese no es el asunto. Entonces, hablando sobre el arrepentimiento, hablando sobre el cambio voluntario en la mente del pecador, vamos a dar 60 definiciones. Es el cambio de manera de pensar. Es el cambio de manera de pensar, que produce en el individuo un estilo de vivir. Es el cambio de manera de pensar que produce un cambio en el individuo, el estilo de vivir. Viene ese proverbio que así como piensa el hombre, así es él. Y así va a actuar. ¿Por una manera qué? De pensar. ¿Ah? Proverbios qué? I forgot. We look into that. Proverbio. Es un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Por eso hace al principio que cuando usted se arrepiente, tiene que sentir el dolor de su pecado. ¿Es un dolor verdadero? ¿Lo puedes repetir? Sí. Por dejarlo. Es un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Porque usted tiene que dejar el pecado. Si quiere servir a Dios, tiene que apartarse. Pero tiene que sentir el dolor, ese peso de pecado. O sea, vamos a poner de esta manera básica. Cuando usted lleva 4 o 5 días sin bañar, usted apesta. Usted dice, tengo la necesidad de bañarme porque no tengo que bañar porque si no, olvídese. Pues así el pecado. Dice, ¿sabe qué? Ya este pecado apesta. Si no vengo a Cristo, me voy a morir. Y me voy a morir sin salvación. Tiene que sentir el peso del pecado, el dolor que trae el pecado. Porque el pecado trae dolor. Tarde o temprano trae dolor. Al principio es chévere, al principio todo chévere, me va bien. Voy chévere cantando la borinqueña, el himno nacional de su país. Pero tarde o temprano dice que el pecado te va a alcanzar. ¿Te va a alcanzar? Entonces cuando pecamos tenemos que sentir peso, dolor. Y si yo necesito arrepentirme, tengo que pedir perdón a Dios. Es como un matrimonio que tiene sus peleas, ¿verdad? Con matrimonio natural, ¿verdad? Tiene sus momentos de discusiones y se hablan a veces un poco fuerte, se incomodan, están molestos, pero después tienen que, ¿sabes qué? Hay que hacer las paces, ¿sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué? Me traslimité aquí y dije esto, o viceversa, y hacer las paces y entra una reconciliación. Porque qué feo acostarse uno en un lado, por otro por otro y estribulado, que no puede ni dormir. O se va al sofá, o se va al basement del otro, o se va para el sótano. O para el carro porque está tribulado y no aguanta y no quiere. ¿Verdad? Que sería una acción bastante difícil. Entonces,
Es importante que haya un acercamiento y una reconciliación. Así es con Dios. Cuando pecamos, nos sentimos lejos porque el pecado nos separa de Dios. No es que nos separa, nos separa otro de qué? De Dios por el pecado. Porque lo inmundo no puede estar en la presencia de Dios. Y el pecado es inmundicia, trae inmundicia ante Dios. También podemos decir que dolor de carácter piadoso por el pecado. Dolor de carácter piadoso por el pecado. Dolor de carácter piadoso por el pecado. También habla sobre la convicción de culpabilidad producida. La convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón. Por la aplicación de la ley divina al corazón. Por el Espíritu Santo. Si a usted el Espíritu Santo no le redarguye, usted está en peligro. ¿Me escuchó? Si usted conoce a Dios y usted falla y peca ante Dios y usted el Espíritu Santo no lo redarguye a usted, usted es un hombre y una mujer muerta. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y si no hay redarguyimiento, porque el Espíritu Santo no está en usted. Entonces ahí hay un gran problema. Ahí está seria la cosa. Y para que eso llegue, tengo que yo pecar demasiado, que mi mente se cauterice por el pecado. Entonces, Dios envió el Espíritu y ahí hay una separación. Lo habla Pablo en Romanos. Por eso que el pecado trae destrucción, trae muerte física y espiritual. Y dice la palabra, horrenda es cosa caer ante un Dios vivo. Porque Dios es un Dios de justicia. Nos ama, pero también da corrección. También hablando sobre el arrepentimiento, es sentir tanto dolor que uno quiere dejar de pecar. El arrepentimiento va a venir usted llorar una lagrimita de cocodrilo. Lloró allí. Sacó, como dice mi padre, sacó un pañuelo y sacó toda su agua salada de sus nasales y llorar y sacudir todo. Pero después sigue la misma. Eso no es arrepentimiento. Eso sería un remordimiento. Tiene que haber un peso que me diga, ¿sabe que yo le fallé a Dios? Pues yo creo que lo que estamos aquí cuando le fallamos a Dios, como que usted ese día su paz se le fue, usted se incomoda, usted no se siente bien, se siente vacío, porque usted le ha fallado a Dios. Sea lo que sea. No tenga ese pecado grande, en cosas pequeñas que le fallamos. Usted se siente, yo no me siento bien. Porque el Espíritu Santo lo redarguye a uno. Y procura que usted pone esa cuenta con Dios rápidamente. ¿Por qué tiene que hacerlo rápidamente? Porque usted no sabe en cuál instante puede morir. Y a veces nos creemos tan fuertes y no sabemos que la muerte, como decía mi abuela, está detrás de la oreja. Y hay gente, usted habló en 1 minuto y 15 minutos más tarde cayó muerto. ¿Pero qué pasó? Yo lo vi ahorita hablando conmigo y cayó muerto ahí en la carretera o cayó por ahí en el trabajo, le pasó algo. 15 minutos más tarde. ¿Quién decía que esa persona que habló con 15 minutos antes iba a morir en 15 minutos más tarde? Estaba robusto de vida, joven, fuerte, lleno de vida, con muchas metas y alcanzar muchas cosas. ¡Ay! Cayó muerto. Por eso debemos poner una cuenta con Dios rápidamente, porque no sabemos si 1 minuto más tarde sea muy demasiado tarde para nosotros. No hay garantía. Para morirse hay que estar vivos. No hay que estar enfermo ni poner una cama, ni estar en un ICU por 1 año, ¿verdad? Conectado a una máquina. Y hay gente que Dios los ha sacado de ahí, han salido. Pero usted quizás no tenga esa suerte, esa dicha. Por eso es importante sentir y arrepentirnos y apartarnos. Entonces,
La palabra arrepentimiento se deriva de la palabra griega. Se lo voy a escribir aquí para que por si acaso no. Metanoia. Metanoia. Significa cambio de mentalidad. Quiere decir que si usted dice que vino a Cristo y no ha cambiado de mentalidad, usted no está en Cristo. Porque no ha cambiado su mente. Y el fruto lo dice, lo que usted está haciendo. Sí que hubo un cambio de mentalidad en usted o en mí. Perfecto. Entonces, cambio de una cosa a otra. Es una conversión. Usted se convierte, cambia de una cosa a otra. Es una metamorfosis que cae en la persona. ¿Usted sabe que una metamorfosis? Vemos un caterpillar, que era como un gusanito feíto, ¿verdad? Y puede cambiar, después se convierte en una mariposa. Pero figúrese bien, la mariposa no vuelve a ser gusano otra vez. Hello, escuche bien esto. La mariposa no vuelve a ser gusano otra vez. Era gusano, era un gusanito feíto. Pero cuando se convierte en mariposa, ya no regresa a ser lo que era antes. Entonces, si usted está en Cristo, usted no puede ver a lo que era antes. A lo que usted practicaba antes de conocer a Cristo. Eso tiene que quedar muy claro en nosotros. En la Biblia podemos aprender que debido al pecado hay una enemistad entre el hombre y Dios. Y eso obliga a que éste tenga un cambio de mentalidad y de actitud para de esa manera lograr una relación positiva con Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar una relación con Dios positiva. Tener una armonía con Dios. Un matrimonio que no haya armonía es un infierno. Una relación con hijos y padres con hijos que no hay armonía es un infierno. Gritería, insultos, eso es lo que se da. Eso no es paz, eso no es una familia. ¿O es familia eso? No que tengamos problemas, pero una que constantemente en eso no hay armonía. Es un infierno. Y si no tenemos armonía con Dios, ¿qué infierno estamos viviendo nosotros? De la misma manera, porque es una relación con Dios. Y si no hay armonía, ¿por qué no hay armonía? Porque eso es lo que yo prefiero hacer, no lo que dice la palabra. Lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere a través de su salvación para con nosotros. Entonces, a este cambio de mentalidad y de actitud es lo que la Biblia refiere como arrepentimiento, que comprende una nueva y completa percepción de cómo el hombre ve el universo a través de Dios. Lo que la Biblia refiere como arrepentimiento, que comprende de una nueva y completa percepción de cómo el hombre ve el universo a través de Dios. Entonces, es importante la importancia del arrepentimiento. En la palabra de Dios hay muchas citas con relación a este paso. Y es enfatizado por el lugar que se le da en las enseñanzas bíblicas, el decir Juan el Bautista, Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, ¿qué dijo? 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y Jesús dijo, os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. O sea, Jesús reforzó lo que dijo Juan, pero de esta manera, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No fue ningún discípulo, fue Jesús. Entonces el arrepentimiento para Dios es serio. Porque la salvación le costó a Dios su Hijo amado que derramara su sangre para que todo aquel que creyera fuera salvo. Pero por la salvación hay unos requisitos que tenemos que hacer nosotros nuestra parte, que es por gracia y por fe. Pero ustedes tenemos que hacer nuestra parte. Vivir de acuerdo a su precepto, a su palabra. No conforme a nuestro criterio o como yo piense. O como diga fulano o fulana. No, es lo que dice la Biblia. Que es el manual de Dios para con nosotros. Pablo dijo en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué entendemos por obras dignas de arrepentimiento? ¿Qué entendemos? Que se note el cambio. ¿Ah? Que se note el cambio en la persona. Otro cambio, como ejemplo, dame un ejemplo. Que, por decirlo así, que si había una persona que tenía tendencia a robar, que se note el cambio, que ya no lo va a hacer más. ¿Quién más? Manera de hablar. Manera de hablar. Amén. Transformación, tiene que haber un cambio en nosotros. Actitudes. Exacto, actitudes. Si yo era el drogadicto del barrio, era el que le partía, pues ya eso cambió. Tiene que haber un cambio. Si era homosexual, pues tiene que cambiar. Si era lesbiana, tiene que cambiar. Pues Cristo transforma el corazón del hombre. Pero también si usted quiere cambiar, porque Él no obliga a nadie. Dice que Él toca la puerta y si le deja entrar, le entra y será contigo. O sea, hablando de intimidad. Pero si no, Él no va a empujar la puerta tampoco, ni te va a romper la ventana para entrar. Dice que Él toca la puerta. Si tú le abres, puedo entrar. Bienvenido sea, Él entra. Y cuando Él entra, es lo que trae bendición, ¿verdad? A nuestra vida. Entonces, propósito del arrepentimiento. El arrepentimiento es requerido por Dios, no por el hombre. El arrepentimiento es requerido por Dios, pero viene a constituirse en un regalo. Porque se convierte ¿qué? En un regalo de Dios. Entonces, hablamos sobre el propósito. Y nos arrepentimos porque creemos que Dios puede perdonarnos a través de la fe. Y nos arrepentimos porque creemos que Dios puede perdonarnos a través de la fe. Y como Pablo dijo en Hechos 20:21, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la Biblia habla del principio, los evangelios hablan sobre el arrepentimiento. Los evangelios hablan sobre el arrepentimiento, lo que Dios exigió. Arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces podemos ver que el arrepentimiento es el primer paso a una conversión real. El arrepentimiento es el primer paso a una conversión real, ya que Dios se olvida de nuestro pecado al instante y automáticamente al uno arrepentirse, Dios se olvida del pecado para siempre. Y cuando nos mira,
Él ve la impecable perfección de Cristo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted viene a Cristo, usted ¿qué? Perdonado, si se arrepintió de corazón, usted limpió su pecado y a través de Cristo Dios lo ve ¿qué? Perfecto. No porque seamos perfectos, ni de nombre, pero a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, Dios, el juez, lo ve ¿qué? Perfecto. Si no nos viera a través de la sangre, olvídate que el juicio vendría y nos acabaría. Si no fuera por la sangre de Cristo. Pero mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Entonces, como consecuencia del arrepentimiento y la confesión, podemos obtener nosotros el perdón de todos nuestros pecados y lo recibimos. Pero ¿cómo es? ¿A través de qué? Del arrepentimiento, la confesión, podemos tener que el perdón de nuestros pecados y lo recibimos. Pues muy bien lo dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, que nos pese. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pues tú pides perdón, pero lo hiciste de boca nada más. Siguen lo mismo, hacer más cosas, más actitudes. Hay un problema. Y a veces pasa en la familia, en los matrimonios. Y empiezan, no, pues yo no hablamos esto, no lo soy ya, porque me lo trae otra vez. En 2 semanas lo está trayendo otra vez. No pasa en los matrimonios, eso no pasa, eso no pasa. Eso es allá por otro tipo de personas, allá no sé. Eso no pasa, eso no pasa. Ahora, vamos a ver rápidamente el verdadero y falso arrepentimiento. ¿Qué hora es? Porque no tengo el reloj conmigo. 26. Verdadero y falso. Sí, verdadero y falso arrepentimiento, porque hay verdadero y hay falso. Me avisan a las 6:50, por favor. Porque no tengo el reloj conmigo. El verdadero y falso arrepentimiento. La actitud del arrepentimiento falso es, la actitud del falso arrepentimiento es, siento que me hayan descubierto. Saúl, el primer rey de Israel, es un buen ejemplo de arrepentimiento falso. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 Samuel 15, la Biblia nos relata que Dios le dijo a Saúl, mandó a Saúl a que destruyera a los amalecitas. Él no lo obedeció. Y cuando Samuel lo descubrió, Saúl se excusó y trató de culpar a alguien más. Aunque pidió perdón por su acción, su corazón no estaba arrepentido. Dios lo desechó como rey y se buscó otro varón conforme a su corazón. Posteriormente, Saúl murió en manos de los amalecitas. 1 Samuel 15. Ahí está en ese capítulo, ve todo lo que pasó, lo que Dios mandó de Saúl y lo que Saúl hizo. Y ese es el problema que a veces tenemos nosotros. Vemos un ejemplo bíblico. Un arrepentimiento falso que hizo, pero mira, no lo estaba reconociendo. No había sinceridad en él, su corazón. Estaba culpando a otras personas. Pero Dios te dijo a ti, mata a los amalecitas, a su ganado y a todo. ¿Qué hizo él? Guardó la vida del rey y guardó el ganado.
y el botín. Y Dios quema todo. Por eso fue cuando el Samuel llegó al lugar, dijo, algo Dios me incomodó anoche. Lea la Biblia, léela. No la lea aquí ahora, será el momento de leer en su casa. Y Dios empezó a decir, algo Dios me incomodó anoche. ¿Qué es eso de lo que yo escucho por ahí? Es que tú sabes. Tú sabes que las condiciones, tú sabes que a veces las cosas pasan. Ya, tú sabes, ¿verdad? Como hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Justificando y buscando para satisfacer lo que queremos hacer. Pero ¿habrá excusa para Dios? Más cuando te demanda hacer algo que no hacemos. No hay. Entonces, tenemos que entender también que aunque hay falso arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento existe. En una persona, cuando ésta se avergüenza de cometer una ofensa. Ahí es que el verdadero arrepentimiento, cuando la persona se avergüenza de su pecado, ahí hay arrepentimiento verdadero. Pero cuando la persona no se avergüenza de lo que está haciendo, sabiendo lo que está haciendo, y sabiendo que tú sabes, que yo sé que tú sabes, que todo el mundo sabe, y no se arrepiente, entonces ahí hay un problema. Como dice, huye limpio sin que nadie lo persiga. Y el ojo de Jehová está en todo lugar. El ojo de Jehová está en todo lugar. Entonces, decimos que el verdadero arrepentimiento existe cuando una persona se avergüenza de cometer una ofensa que va contra la voluntad de Dios. Todo pecado va contra la voluntad de Dios. Pequeño o grande, va contra la voluntad de Dios. Y si usted no siente vergüenza, tiene un problema. Entonces diríamos, usted y yo seríamos unos sin vergüenza, porque no tenemos vergüenza. La perdimos. Para hacerlo más, usted sabe, para hacerlo un poquito más, ¿verdad? Usted entiende el contexto. Si pecamos y no tenemos vergüenza, lo que estamos haciendo, entonces ahí no hay arrepentimiento. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. De que no hay que arrepentirse, ¿verdad? De que no hay para arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque el pecado va a crear tristeza. Y tarde o temprano traerá muerte. Eso lo puede ver en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. La semana que viene vamos a tener ya, como le dije, vamos a tener ya citas bíblicas y esas cosas para que usted tenga ahí, pero ahora estamos haciéndolo porque no dio tiempo para escribir las cosas en la pizarra. David, el segundo rey de Israel, ilustra este principio. David cometió adulterio con Betsabé y arregló la muerte de su esposo Urías. Tremendo. Mira lo que hace el pecado. El pecado es una cosa, crea otro pecado. Ok, él hizo mal porque primeramente Urías estaba ¿dónde? En la guerra. Él como rey tenía que ir por yo voy a quedarme aquí hoy es sábado, voy a quedar aquí descansando. Y se puso a comer por ahí cuando vio aquella dama en ropas menores, como Dios la trajo al mundo, y vio la belleza de aquella mujer. Dice que la deseó y dijo, aunque él como rey puede tener a doncella, porque al ser el tiempo de los reyes antes, dice, a esa muñeca esa es la que quiero yo en mi casa. Y yo, y ahí la quiero. Y la mandó a buscar, y ya es historia. Pero ¿qué pasa? El pecado siempre produce pecado. La mujer salió preñada. Uría viene para atrás del ejército. Vino y dijo, ¿qué tú haces aquí? No. Y no, pero que tú, mira, pues vete con la mujer, porque se asustó cuando vio. Ahí está la historia, lee la Biblia. Esto no es peligro, esto no es Walt Disney, esto no es Hollywood, esto está bíblico. Y mire cómo el pecado hace. Preparó
a lo menos, chicos, vete con tu mujer. Vete con ella, por una semana, vete, disfruta una semana con ella. Es más, te vuelve un mes con ella para que disfrute, vete a disfrutar con ella por ahí. Digo, no, mi señor, estamos en guerra. Sería una deshonra a usted y a mi pueblo, ¿no? El hombre se quedó allí en la puerta y no entró. Y él dijo, ya, diache, así me chavé, este tipo lleva días aquí y no se ha ido. ¿Qué yo hago? Dijo, pues mira, muchacho, vete. Y mandó a Joel y dijo, ¿sabes qué? Cuando esté en la guerra, mételo a lo más profundo, lo más difícil de la guerra y se van a echar para que lo dejan solito, para que lo maten. Supuestamente él no lo mató, pero lo mandó a matar porque supuestamente claro que iba a morir, pero si lo iba a dejar solito ahí, en el momento más fuerte de la guerra, él solito con un montón de gente. Y así murió Urías. ¿Y qué pasó? La mujer que está preñada, porque el pecado produce pecado, aunque trata de ocultarlo, todo sale a la luz. Porque Dios sigue revelando, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo como, porque Dios es Dios y soberano. Y aunque era un rey, Dios no lo perdonó. Tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Y después que mata a ese hombre, ahora la cosa estaba como que se olvidó del pecado. Estaba disfrutando con su mamita, su nueva adquisición, su nuevo juguete. Estaba disfrutando de noche. Y cantó el coro toda la noche sin parar, ¿verdad? Y cantaba y disfrutaba. Pero después llegó la consecuencia. Porque todo pecado trae consecuencias. Puede durar meses, años, pero te va a llegar la consecuencia. Eso es inevitable. Y eso está escrito en la Biblia. Y como está en la Biblia, nos va a pasar si no nos arrepentimos. ¿Qué sucede? La historia dice que David siguió con su pecado. Y no digo que sé que el año, dice que sus huesos sintió como que se envejecieron. Porque cuando tú escondes tu pecado, esto es Biblia, dice que se siente vacío. Y usted lee el Salmo 51 en su casa, lo lee con detenidamente. Usted va a ver lo que pasó y lo que ese hombre escribió. Y dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque el cantor de Israel ahora no podía cantar. El cantor de Israel ya no sentía presencia de Dios. El cantor de Israel que tocaba el arpa ya no ni sentía nada tocando el arpa. No podía danzar ante la presencia porque estaba en pecado. Dice que se secó, sus huesos se secaron. ¿Cuál fue el salmo que te dijo? 51. Y dice que Dios revela al profeta Natán. Y el profeta Natán va a la casa. David, mi rey, como tú estás, chico. Profeta, ¿qué tú haces por? ¿Y qué tú haces por acá? Haciendo la película moderna, ¿no? ¿Y qué tú haces para acá? ¿Tú quieres un asadito? ¿Qué tú quieres? No tengo hambre, voy a hablar contigo. Pero ¿qué pasó? Oye, David, ¿qué tú harías en esta situación? Dígame, rey. En las antigüedades, cuando llegaba un invitado, se hacía una fiesta, se mataba el becerrito o el cordero, que fuera, y darle la mejor comida a esa visita. Y dice, mira, ¿qué tú harías en este caso? Mira, figúrate que hay un hombre al frente de la cuadra de la esquina, tiene ganado, tiene ahí ovejas, tiene vaca, tiene carne, el tipo tiene billete. Y le llegó una visita. Y como la costumbre nuestra, hacer un guiso. Pero ¿sabes lo que hizo? Que había un hombre pobre al frente acá con niños que tenía una sola ovejita que nada más tenía, la pobre para mantener lechita a sus niños. Y el sinvergüenza va y manda a su siervo a quitarle la única oveja que tenía cuando tiene en su casa un ganado grandísimo y le quita el bienestar de esa familia. ¿Qué tú harías? Él dijo, me imagino que el inversor no dijo, ese desgraciado merece la muerte. Dijo, ¿sabes qué, David? Ese eres tú mismo. Porque tú quitaste a la mujer de Urías, teniendo tantas mujeres, y mataste a Urías. David se le trancó el bolo. Hizo. Porque cuando menos tú te encuentras, vas a ser confrontado. Porque dice la Biblia que el pecado te alcanza. Dice la palabra. O sea, no vamos aquí no estamos, el pecado te alcanza. Y tristemente, tuvo que David ser confrontado porque no confesó su pecado. Tuvo que sufrir. ¿Y qué pasó? El fruto del pecado, que él añoraba a ese niño, se muere. Even though he fasted.
Yeah. Y esa es la ridícula que también ayudamos. Para que sea la voluntad de Dios. En pecado, estás perdiendo tu tiempo. You're wasting your time. You're wasting your time. Puedes orar, puedes ayunar todo lo que tú quieras, hacer ritos, ceremonias, ayuno, hacer primicia, 15 veces el diezmo, 20 veces más que lo que tú dabas de diezmo, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no te arrepientes, no sirve nada. Tuvo que ser confrontado por el profeta y fue a la casa de él. Que eso era, y ahí había gente en el reinado, en el palacio, había gente, nunca estaba solo. Y después tuve que confesar en el Salmo 51. Confesar su pecado. Pero, tristemente, porque fue confrontado. Y ya vemos todo lo que David sufrió en su vida. Aunque era como el corazón de Dios, pero sufrió mucho. En su propia casa, con sus propios hijos, todo lo que sufrió. Sufrió demasiado David. David fue uno de los reyes más sufridos con su propia familia. Porque su pecado lo alcanzó. Tristemente. Y hay veces que nuestros pecados alcanzan generaciones, hasta las próximas generaciones. Está en la Biblia, familia. Estudia la Biblia. Dejen un poquito de Facebook, dejen Instagram, dejen las novelas, dejen tantas cosas. Y en estos tiempos, métanse a estudiar la palabra. Hay pecado nuestro que va a alcanzar nuestras generaciones. Como las bendiciones me alcanzan nuestras generaciones, también el pecado alcanza nuestras próximas generaciones. Y hay que tenemos que abrir nuestros ojos, nuestro corazón a Dios y decir que Señor, ayúdame. Entonces dice la Biblia que vemos que cuando Dios mandó a Natán, el profeta, a David a revelar su pecado, vemos que entonces él se arrepintió con lágrimas en sus ojos, pero mostró actitud de arrepentimiento. A pesar que está en un tiempo que lo trató de ocultar, pero demostró que fruto, actitud de arrepentimiento. Tuvo que admitir su pecado, no justificarse ni decir que no, admitió. Mía culpa, yo pequé. Y cometió un doble pecado. Meterse con Betsabé y matar a Urías. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado hace engañar y queremos engañar, seguir engañando. ¿A quién vamos a engañar, familia? A nada, aquí vamos a engañar a nadie. A usted mismo, a nosotros, yo mismo me voy a engañar. Porque yo no puedo ser burlado. Yo no voy a ser burlado, lo hice la palabra. Lo hice bien claro. Entonces vemos ya que usted dice el Salmo 51. Léase en asignación esta semana. 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Capítulo 12. Capítulo 15. Mismo capítulo 1 Samuel. Y el Salmo 51. So, se va a leer 1 Samuel 11, 12 y 15 de 1 Samuel. Y el Salmo 51. Lea esos capítulos juntos. Lea uno tras el otro. Pues, léalo y analízalo un poquito. ¿Qué hora es? Dígame. 42. 42. No, nos quedan 8 minutos. Vamos a aprovecharlo entonces, 8 minutos. 8 minutos. What is on there? I have 20. No, this is 8:42. Oh, Ok. Ya, eso es la hora ya de... wow. Militar. Exacto. Allá en Sudamérica ven eso así, la hora militar. Ok, número 1, fe. ¿Número 1 de qué? De fe, de lo que estamos hablando sobre el punto de ¿Y verdadero? la importancia del arrepentimiento. Oh, ok. Está bueno, está despierto, está bueno. Pero ¿qué es la que? Ok, El arrepentimiento no vamos a fe. ajá, sí que es parte de... O Fe. ese es en el mismo Perdón, punto. del verdadero y falso. Sí, el arrepentimiento, sí. Ah, ok. Ajá. Entonces, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Es el paso inicial para la experiencia cristiana. O sea, poniéndolo a la actualidad para que entendamos un poquito, ¿no? ¿Qué es fe? Es el paso inicial
para la experiencia cristiana, pero también fundamental en su caminar diario. ¿Qué es fe? Es el paso inicial para la experiencia cristiana, pero también fundamental en su caminar diario. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, si lo definimos, lo que es fe, en el sentido bíblico del vocablo, fe significa creencia y confianza. Exacto. Pero ustedes son en español para que no sea muy, para no ser muy arameo, ni griego, ni hebreo. ¿Ok? Significa creencia y confianza. Es la aceptación de la mente o intelecto. Es la aceptación de la mente o intelecto y el consentimiento de la voluntad. Es la aceptación de la mente o intelecto y el consentimiento de la voluntad. Entonces, usted dirá, pero que no entiendo, no se preocupe. El intelecto es la creencia en ciertas verdades reveladas. Intelecto es la creencia en ciertas verdades reveladas, relativas a Cristo y a Dios. Está hablando de la fe, ¿no? Reveladas, relativas a Cristo y a Dios. Entonces, significa el reconocimiento de que el evangelio es verídico, es real. Significa que el reconocimiento de que el evangelio es verídico, es real. Mira lo que dice Hechos, capítulo 8, del 13 y el versículo 21. Hechos 8, 13 y versículo 21. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No dijo, pero tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Simón quería la bendición, pero pues dice, ¿qué tengo que hacer yo para comprar esa unción? O sea, él dijo, ¿qué yo tengo que hacer para comprar esa unción? Lo que ustedes tienen ustedes, yo quiero eso. Se acercó a Dios, al evangelio, pero él quería eso, que yo tengo que hacer para comprar, yo quiero eso. ¿Cuánto? Yo tengo billetes largos. Yo puedo comprar esto, ¿cuánto es? 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, yo los tengo. Y Pedro lo reprendió. Lo reprendió bien fuerte. Entonces, la voluntad es la aceptación de estas verdades. Según dirige los principios de la vida, la creencia afectiva es fundamental. Entonces, la aceptación, la voluntad es la aceptación de estas verdades. Según dirigen los principios de la vida, la creencia afectiva es fundamental. Entonces significa la dedicación voluntaria, de la vida de una de las obligaciones que están encerradas e incluidas en la realidad del evangelio. Se lo voy a repetir por misericordia. Significa la dedicación voluntaria. Al principio vemos que esto es voluntario, esto no es obligado. Dios no obliga a nadie.
la dedicación voluntaria de la vida de una de las obligaciones que están encerradas o incluidas en la realidad del Evangelio. Por eso dije que graben, no se me frustren, graben, porque no podemos hacer mucho, tristemente, ¿no? Graben, porque graben para que ustedes escuchen y ahí va a estar grabado. ¿O incluidos de la realidad del Evangelio? Sí, exacto. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es fe, ¿verdad? Sí, es parte de la fe, la voluntad. Hablando sobre la parte de la voluntad. Está también la fe salvadora. La fe salvadora es un acto de la personalidad toda que abarca el intelecto. La fe salvadora es un acto de la personalidad toda que abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. La fe salvadora es un acto de la personalidad total, o toda, mejor dicho, que abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. O sea, la fe no es superficial, no es vacía. Como muchos lo piensan, no, la fe es ciega. No, la fe no es ninguna ciega. Ciegos somos quizás nosotros, pero la fe no es ciega. La fe, una actividad humana o divina. La fe, una actividad humana o divina, y el que se le ordene al hombre creer, indica que tiene la capacidad para creer y la obligación para hacerlo. Que tenga o tiene. Que se le ordena al hombre creer indica que tiene la capacidad para creer y la obligación de hacerlo. Aquí, ¿cómo vamos a creer? Entonces, terminamos con esto. Terminamos con este párrafo. Para que no suden más, para que no suden. La semana que viene va a estar un poquito ya más organizado. Siempre al principio cuesta, ¿verdad que sí? Pero estamos empezando. No se me rinde todavía, el vuelo apenas está arrancando. Todo hombre, escuche bien, todo hombre, cuando habla de hombre, habla hombre y mujer en la Biblia, ¿ok? Está capacitado o dotado para depositar su confianza en alguien o algo. De manera como, por ejemplo, uno puede depositar confianza en las riquezas, en los amigos y en otras cosas. Ahora, cuando la creencia se funda en la palabra de Dios y la confianza reposa en Dios y en Cristo, surge la fe salvadora. O sea, cuando nosotros, ¿qué? La creencia se funda en la palabra de Dios, la confianza, ¿verdad? Reposa en Dios y en Cristo, surge la fe salvadora por la obra auxiliadora del Espíritu Santo. Porque es el que nos está, ¿qué? Dirigiendo. Es el que nos guía a través de la palabra, la que nos recuerda la palabra. Eso es lo que hace la palabra. El Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas veces ustedes el Espíritu Santo no le ha traído
la palabra. El auxilio. Le traigo algo, una conversación, usted no se va y usted, wow. Pero porque usted también estudia la palabra. Usted no lee nada, pues no se acuerda ni de papagayo. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dice en Juan 6:44, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y ahí vamos a concluir. La semana que viene hablaremos sobre tipos de fe. Vamos a hablar sobre la fe natural. Vamos a hablar sobre tipos de fe, que es importante, porque está la fe natural. ¿Ustedes no saben que había fe natural? ¿No sabían? Pero el miércoles que viene vamos a hablar sobre fe natural. Tipos de fe. Sí, vamos a hablar sobre eso. Ya para la semana que viene vamos a estar aquí ya más puntos de esto, las dos pizarras, así vamos a... Así que Dios me los bendiga, gracias por su asistencia y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Bendiciones.